Bienvenidos. Hoy continuaremos con motores a inducción, pero antes vamos a mandar unos saludos para Pablo Fernández, Armando Pimienta, Alan Ochoa, Canal JMB de Juan Valverdú, que nos mira desde Uruguay, Lino Godoy, nos ve desde Chile, Álvarez Flavio, desde Argentina, Juan López Lima, Iván Chávez, desde sur de Magallanes, Chile, María Vado, de Costa Rica, y Pedro Ares. Para todos ellos un saludo muy pero muy especial que hacemos extensivo a toda la comunidad de Eléctricamente. Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de cómo está constituido un motor a inducción. Decíamos que, como todo motor eléctrico, tiene una parte fija llamada estator y una parte móvil llamada rotor. En el estator encontramos el núcleo estatórico de chapas de hierro al silicio, el bobinado estatórico, todo esto comprendido dentro de una carcasa. Luego tenemos la bornera, que es donde realizamos las conexiones del motor a la red. En este caso el rotor se llama jaula de ardilla, el cual está constituido por unas barras de aluminio unidas en los extremos por anillos también de aluminio, o sea que son barras en cortocircuito. Los rodamientos, la tapa delantera, la tapa trasera, el ventilador y la tapa de ventilación. En el estator del motor trifásico encontramos un bobinado que está dividido en 3 fases. Cada una de estas fases está compuesta por un conjunto de bobinas, pero vamos a representarla como si fuera una sola bobina para simplificar la explicación. El rotor, jaula de ardilla, representado aquí. Cada una de estas fases alimentada por una corriente de un sistema trifásico, es decir, que las 3 corrientes están desfasadas 120 grados. Hemos marcado aquí 3 puntos en las curvas sinusoidales, el punto número 1, 2 y 3, y hemos representado el vector campo magnético con una flecha. Entonces lo que podemos ver es que en la posición número 1 predomina la corriente I1, por lo cual la dirección y sentido del campo magnético es el que se indica en la figura. En la número 2 predomina la corriente I2, así que el vector campo magnético se ubica hacia la fase 2, y en la posición 3 predomina la corriente I3, por lo que el vector lo posicionamos en dirección y sentido hacia la fase número 3. Como pueden ver, si seguimos la secuencia, aquí tenemos la flecha que simboliza el vector campo magnético, aquí vemos que ha girado 120 grados y aquí vemos que ha girado 120 grados más. Por lo tanto, en el estator del motor trifásico se genera un campo magnético giratorio. Ese campo induce corriente en las barras de la jaula de ardilla, en la cual a su vez se crea su propio campo magnético. De manera tal que el campo del rotor y el del estator interactúan, por lo que el rotor comienza a girar. Aquí podemos ver en resumen el principio de funcionamiento del motor a inducción. En primer lugar, cuando alimentamos el estator con un sistema trifásico, se forma un campo magnético giratorio. Debido a este campo magnético giratorio, se inducen corrientes en el rotor, en las barras de la jaula de ardilla. Se forma así un campo magnético en el rotor, el cual interactúa con el campo del estator. Luego se produce un par motorio, el rotor gira. Y este rotor va a girar a una velocidad n sub r inferior a la de sincronismo n sub s, pues de lo contrario no se induciría corriente en el rotor y no habría par motor. La presente figura nos va a ayudar a comprender un poquito mejor el principio de funcionamiento del motor a inducción. Por aquí tenemos un soporte, acá tenemos un imán en herradura que puede ser movido por una manivela. Es decir, al girar esta manivela haremos girar el imán en herradura. Dentro del imán en herradura hay un imán con sus polos norte y sur como corresponde, un imán con forma de barra. Este imán tiene la propiedad de poder girar en un plano horizontal.
Esto significa que si nosotros giramos la manivela y con ella el imán en herradura, este imán con forma de barra va a tender a seguir el movimiento del imán en herradura. ¿Por qué? Por atracción magnética. Vean que el polo norte del imán interior se atrae con el polo sur del exterior y aquí exactamente a la inversa. El sur del imán interior se atrae con el norte del imán exterior. Vale decir que este imán va a tender a girar siguiendo el movimiento del imán en herradura. Ahí lo que tenemos es, digamos entre comillas, un enganche entre dos campos magnéticos, el del imán en herradura y el del imán interior. Supongamos que en lugar de tener el imán interior, tenemos un disco de aluminio. Al girar el imán en herradura, las líneas de fuerza de dicho imán cortarán al disco de aluminio y le inducirán una corriente. Esa corriente dará lugar a un campo magnético que va a interactuar con el campo del imán que está girando gracias al movimiento de la manivela. Entonces nosotros podemos comparar el imán en herradura que está girando con el campo giratorio que se produce en el estator del motor. Y el disco de aluminio vendría a ser el rotor en jaula de ardilla. Evidentemente que el rotor, en este caso el disco de aluminio, no va a alcanzar jamás la velocidad que nosotros le podamos imprimir al imán en herradura, porque si los dos giran a la misma velocidad, no hay movimiento relativo, entonces no va a haber corte de líneas de fuerza por parte del disco con respecto al imán. Este ejemplo me parece que es bastante ilustrativo para comprender mejor aún el principio de funcionamiento de los motores a inducción. Bueno, vamos a explicar ahora un fenómeno que ocurre en los motores a inducción que se llama deslizamiento. Como ustedes saben, en los motores a inducción nosotros hemos definido la velocidad de sincronismo o velocidad sincrónica como frecuencia por 60 sobre pares de polos, o también velocidad de sincronismo es igual frecuencia por 120 sobre cantidad de polos, ¿verdad? Cualquiera de las dos fórmulas nos lleva a la velocidad de sincronismo, que es la velocidad del campo magnético giratorio que se produce en el estator, el principio de Ferrari. Ahora bien, vamos a ver lo que es el deslizamiento. Nosotros por un lado tenemos el deslizamiento absoluto, lo representamos con la letra delta, algunos lo representan también con la letra S minúscula, es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del rotor, en términos absolutos. ¿Sí? Y tenemos el deslizamiento relativo o porcentual, que es el deslizamiento absoluto sobre la velocidad sincrónica. O sea, velocidad sincrónica menos velocidad del rotor sobre velocidad sincrónica por 100. Este es el deslizamiento relativo o porcentual. La definimos entonces al deslizamiento como la diferencia entre la velocidad de sincronismo, que es la velocidad del campo giratorio, y la velocidad del rotor, que siempre es ligeramente inferior. Obviamente que este deslizamiento varía con la carga. Y después hay unas curvas donde se estudia cómo varía el funcionamiento en función de la carga. Bien, pero eso es otro tema. Supongamos que tenemos un motor de 4 polos, motor a inducción, 4 polos, conectado a una red de 50 ciclos por segundo y que tiene una velocidad rotórica de 1450 revoluciones por minuto. ¿Sí? Calculemos la velocidad de sincronismo o velocidad del campo giratorio. Ns es igual. Frecuencia, que son 50 Hz, por 60, que es una constante de conversión de unidades, sobre pares de polos. Como son 4 polos, son 2 pares. Esto es 3000, 50 por 60, sobre 2, es igual 1500 revoluciones por minuto. Esta es la velocidad del campo giratorio. Muchas veces nosotros cuando nos referimos a la velocidad nominal del motor, hacemos referencia a la del campo giratorio, pero siempre es un poco inferior. Ahora, el deslizamiento
El deslizamiento absoluto es la velocidad de sincronismo, 1500, menos la velocidad del rotor, 1450, 50 revoluciones por minuto. Estamos hablando acá en términos nominales, porque les recuerdo que el deslizamiento varía con la carga. Ahora, el deslizamiento relativo, porcentual, es velocidad sincrónica, 1500, menos velocidad del rotor, 1450, sobre velocidad sincrónica, 1500, y todo por 100. Entonces esto es 50 sobre 1500 por 100, lo que nos da un deslizamiento relativo del 3%. No todos los motores a inducción tienen rotor jaula de ardilla. En los motores de gran potencia se utilizan rotores bobinados. En este caso el rotor tiene ranuras donde se alojan las bobinas. El bobinado del rotor es un bobinado trifásico que está conectado en estrella. Los otros extremos de la estrella, los que quedan libres, se van a unir cada uno a un anillo colector. Estos tres anillos no están así en el aire como se ven en el dibujo, sino que están montados sobre un cilindro de material aislante, conformando un colector. Vale decir que los anillos obviamente están aislados del eje. Sobre estos anillos colectores se apoyan unas escobillas o también vulgarmente llamados carbones. Esto conecta el rotor con un reóstato trifásico, es decir, un conjunto de tres resistencias que en un principio van a estar en su máximo valor para controlar el valor de la corriente en el rotor en el momento de arranque. A medida que el motor arranca, estas resistencias se van eliminando hasta que cuando quedan completamente eliminadas, el bobinado trifásico del rotor queda en cortocircuito comportándose como si fuera una jaula de ardilla. Estas resistencias suelen tener diferentes pasos que van siendo cortocircuitados por contactores. Aquí tenemos el esquema pero con la simbología. Las tres fases del bobinado rotórico conectadas en estrella, los otros extremos conectados a los carbones o escobillas, y estos carbones conectados a su vez al reóstato trifásico que va a permitir controlar la corriente en el momento de arranque, la corriente rotórica por supuesto. Este tipo de arranque se conoce con el nombre de arranque por resistencias rotóricas. Más adelante vamos a hacer un estudio pormenorizado de los diferentes métodos de arranque del motor a inducción. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima clase y como siempre, ¡vamos nosotros! Hasta la vista.